El apóstol Pablo. El camino de Damasco. El llamado de un apóstol. En los polvorientos caminos de Oriente Medio, camino a Damasco, un hombre caminaba con determinación, su corazón ardiendo con el fervor de una misión que creía justa. Saulo de Tarso, como era conocido, era un fariseo devoto, comprometido en la persecución de aquellos que seguían al que llamaban Jesús de Nazaret. Los cristianos, como se hacían llamar, eran considerados herejes, y Saulo se había convertido en el brazo ejecutor de la ley, con la intención de erradicarlos. Pero en el camino a Damasco, algo ocurrió. Un resplandor más brillante que el sol envolvió a Saulo, y una voz desde los cielos resonó con una autoridad que quebró su resistencia. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquella voz, profunda y llena de compasión, le dejó atónito. Ciego y desorientado, cayó al suelo, y su vida cambió para siempre. «¿Quién eres, Señor?», preguntó, y la respuesta fue clara: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, sin comer ni beber, en una humilde casa en Damasco. En ese tiempo, su corazón fue transformado. Lo que antes era un fervor de odio se convirtió en un anhelo por la verdad, por conocer más al que había resucitado de entre los muertos. En esos momentos de oscuridad, su alma fue iluminada, no por el juicio, sino por la gracia. Un discípulo llamado Ananías, guiado por el Espíritu, llegó hasta Saulo. Tocó sus ojos, y como si escamas cayeran, Saulo recuperó la vista. Fue bautizado y, en ese instante, nació un nuevo hombre, Pablo, el apóstol de los gentiles. Con su nuevo nombre y propósito, Pablo se lanzó a una misión que lo llevaría a los rincones más lejanos del Imperio Romano. Su ministerio fue tan amplio como diverso, viajando desde Jerusalén hasta Roma, pasando por Asia Menor y Grecia, sembrando iglesias y formando discípulos en cada lugar que visitaba. Pero más que los lugares, fueron las enseñanzas de Pablo las que dejaron una huella indeleble en la historia del cristianismo. Pablo enseñó que la salvación no era por obras, sino por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Este mensaje, revolucionario para su tiempo, desafió las creencias judías tradicionales y ofreció una nueva esperanza para gentiles y judíos por igual. En sus cartas, enfatizó que no hay diferencia entre judío y griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Con esta doctrina, Pablo derribó barreras culturales y sociales, promoviendo una unidad basada en el amor y la fe en Cristo. Uno de los momentos cumbre de su ministerio fue su estadía en Efeso, donde durante 3 años predicó el Evangelio con tanta eficacia que toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor. En Efeso, Pablo enseñó sobre la supremacía de Cristo, sobre el misterio de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y sobre la importancia de vivir en santidad y amor. También confrontó a los que practicaban la magia y adoraban a los ídolos, provocando un gran revuelo en la ciudad cuando muchos quemaron públicamente sus libros de artes mágicas y renunciaron a sus viejas creencias. En Corinto, otra de las ciudades clave en su ministerio, Pablo enseñó sobre los dones del Espíritu Santo, el amor como el don supremo y la resurrección de los muertos. Su carta a los Corintios es famosa por su descripción del amor como paciente y bondadoso, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este mensaje, que resaltaba el amor como la esencia de la vida cristiana, resonó profundamente en una iglesia dividida por conflictos internos. Pero Pablo también enfrentó grandes desafíos. En muchas ciudades, fue perseguido, encarcelado, y en varias ocasiones, estuvo cerca de perder la vida. Fue apedreado en Listra, encarcelado en Filipos, y naufragó en su viaje hacia Roma. Sin embargo, nunca dejó que las dificultades lo apartaran de su misión. Al contrario, las tribulaciones fortalecieron su fe y lo inspiraron a escribir algunas de sus cartas más poderosas, como la Epístola a los Romanos, donde desarrolla con profundidad la doctrina de la justificación por la fe, y la Epístola a los Efesios, en la que describe la armadura de Dios que todo cristiano debe portar para resistir las fuerzas del mal. A medida que avanzaba su ministerio, Pablo también hizo énfasis en la importancia de la santificación, el proceso por el cual los creyentes son transformados a la imagen de Cristo. En sus cartas a los tesalonicenses, exhortó a los cristianos a vivir vidas santas, recordándoles que Dios los llamó no a la impureza, sino a la santidad. Este llamado a la pureza moral y espiritual fue uno de los temas centrales en su enseñanza. Significado del nombre Saulo.
Significado del nombre Saulo. El nombre Saulo procede del hebreo, derivado del arameo Saúl, y significa aquel que ha sido pedido al Señor. Este nombre refleja una fuerte conexión con la tradición judía y un sentido de devoción y elección divina. Significado del nombre Pablo. Significado del nombre Pablo. El nombre Pablo, por otro lado, refleja honradez, lealtad y mucha elegancia. Su traducción es pequeño, o el que está lleno de humildad. Este nombre es muy popular en el mundo cristiano debido a su vinculación con el apóstol Pablo o Pablo de Tarso. La vida temprana de Saulo. Pablo, quien nació con el nombre de Saulo, fue criado en una familia de ciudadanos romanos que consideraban a Jerusalén como una ciudad sagrada. A pesar de su trasfondo judío, Saulo podía hablar griego y tenía un conocimiento aceptable del latín. A la edad de 13 años, fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela del rabino Gamaliel, donde dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Saulo se preparaba para convertirse en abogado, posiblemente, en miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo judío. El celo religioso de Saulo. Saulo era extremadamente celoso de su fe judía, al punto de rechazar cualquier forma de compromiso. Este fervor lo llevó a un camino de extremismo religioso, y estuvo presente en el juicio de Esteban, el primer mártir cristiano. Con una furia asesina, Saulo se dedicó a erradicar a los cristianos, convencido de que estaba actuando en nombre de Dios. El encuentro de Saulo con Jesús. Mientras viajaba hacia Damasco, Saulo fue envuelto en una luz brillante que lo hizo caer al suelo. En ese momento, escuchó la voz de Jesús, quien le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro transformó la vida de Saulo por completo, quien siguiendo las instrucciones de Jesús, se dirigió a Damasco para encontrarse con un hombre llamado Ananías. Ananías, al principio dudoso debido a la reputación de Saulo, obedeció al Señor y encontró a Saulo. Al imponerle las manos y hablarle de la visión de Jesucristo, Saulo recibió el Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Inmediatamente, comenzó a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios en las sinagogas, asombrando a todos debido a su anterior reputación como perseguidor de cristianos. El ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo. Saulo, ahora conocido como Pablo, pasó tiempo en Arabia, Damasco, Jerusalén, Siria y su natal Cilicia. Su audacia y pasión por Cristo crecieron, y junto con Bernabé, ayudó a enseñar en la iglesia de Antioquía. Pablo se convirtió en un testigo incansable de Jesucristo, dedicando su vida al progreso del reino de Dios. El primer viaje misionero. Sembrando las primeras iglesias. Pablo inició su primer viaje misionero junto a Bernabé y Juan Marcos desde Antioquía, una de las comunidades cristianas más influyentes de la época. Este viaje lo llevó a la isla de Chipre, donde enfrentó al hechicero Elimas y convirtió al procónsul Sergio Paulo, demostrando el poder del Evangelio sobre las fuerzas del mal. Luego, se dirigieron a Perge en Panfilia, y continuaron hacia Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ciudades de Asia Menor. En Listra, después de sanar a un hombre cojo, Pablo fue apedreado y dado por muerto, pero milagrosamente sobrevivió. Este viaje fue clave para establecer las primeras comunidades cristianas entre los gentiles y para abrir la puerta a la inclusión de los no judíos en la iglesia. El segundo viaje misionero. Expandiendo el Evangelio a Europa. Durante su segundo viaje misionero, Pablo y Silas, acompañados por Timoteo, viajaron a través de Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias establecidas previamente. En Troas, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Interpretando esto como un llamado divino, cruzaron hacia Europa, llevando por primera vez el Evangelio al continente europeo. En Filipos, una ciudad de Macedonia, Pablo y Silas fueron encarcelados después de liberar a una joven poseída por un espíritu de adivinación. En la cárcel, mientras oraban y cantaban himnos, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y sus cadenas se soltaron. Este evento llevó a la conversión del carcelero y su familia. Luego, en Atenas, Pablo pronunció su famoso discurso en el Areópago, donde habló sobre el Dios desconocido y llamó a los atenienses a arrepentirse y a reconocer al verdadero Dios. El tercer viaje misionero. Fortaleciendo las iglesias.
El tercer viaje misionero de Pablo fue una labor de consolidación de las iglesias establecidas en sus viajes anteriores. Pasó un tiempo considerable en Efeso, donde predicó durante 3 años, y su ministerio fue tan poderoso que toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor. En Efeso, se enfrentó a la oposición de los fabricantes de ídolos, quienes veían amenazados sus ingresos debido al creciente número de convertidos que abandonaban la idolatría. Pablo también escribió varias de sus cartas más importantes durante este viaje, incluyendo la primera y segunda epístola a los Corintios, donde abordó temas como la división en la Iglesia, los dones del Espíritu y la resurrección de los muertos. Además, escribió la epístola a los Romanos, una obra maestra teológica que expone la doctrina de la justificación por la fe y la soberanía de Dios en la salvación. El viaje a Roma. Un final triunfante y apoteósico. El último gran viaje de Pablo fue a Roma, pero no como un hombre libre, sino como prisionero. Después de ser arrestado en Jerusalén por predicar el Evangelio, Pablo apeló a César y fue enviado a Roma para ser juzgado. Durante el viaje, el barco en el que viajaba naufragó en la isla de Malta, pero todos los pasajeros sobrevivieron, lo que fue visto como un milagro. En Malta, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa y, para asombro de todos, no sufrió daño alguno. Este evento llevó a la conversión de muchos en la isla. Finalmente, Pablo llegó a Roma, donde vivió bajo arresto domiciliario durante 2 años, predicando el Evangelio a todos los que venían a verlo. Aunque la Biblia no detalla los últimos días de Pablo, la tradición sostiene que fue martirizado en Roma bajo el mandato del emperador Nerón. El legado de Pablo. La historia de Pablo es un testimonio de la salvación a través de Jesucristo y muestra que nadie está excluido de la gracia salvadora del Señor. A pesar de su pasado como extremista religioso, Dios le concedió misericordia y perdón, permitiéndole convertirse en un instrumento poderoso para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. De la vida de Pablo, aprendemos que cualquier persona, sin importar su pasado, puede ser transformada por la gracia de Dios. Pablo demostró una humildad excepcional al compartir el Evangelio y dedicó todos sus días, desde su conversión hasta su martirio, a trabajar incansablemente por el reino de Dios. Su vida nos enseña que cualquiera puede rendirse completamente a Dios y que un corazón humilde y obediente puede convertirse en un testigo poderoso de Jesucristo. El legado de Pablo no se limitó a su tiempo. Sus cartas, escritas desde prisiones y en medio de persecuciones, se convirtieron en pilares para la fe cristiana. En ellas, habló del amor incondicional de Dios, de la justificación por la fe, de la unidad del cuerpo de Cristo y de la esperanza en la resurrección. Esas epístolas cruzaron fronteras y siglos, llegando a ser parte fundamental del Nuevo Testamento y sirviendo de guía para millones de cristianos a lo largo de la historia. Pablo, el perseguidor transformado en apóstol, dejó un legado que perdura hasta hoy. Su vida es un testimonio de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Su ministerio, lleno de sacrificios, plantó las semillas de la Iglesia que crecería por todo el mundo. Y su llamado, en ese camino de Damasco, sigue resonando como un recordatorio de que Dios puede transformar las vidas de aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. Este capítulo de las Escrituras contiene mucha bendición y edificación para tu vida. Por favor, escucha con mucha atención. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías». «Aquí estoy, Señor». «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha,
y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados, y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad, con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pablo apóstol es una figura central muy importante en la historia cristiana, un hombre de gran fe y humildad. Su vida y sus enseñanzas conforme a la doctrina del Señor Jesucristo continúan inspirando a millones de personas de la fe cristiana alrededor del mundo. Por favor, escucha con mucha atención. En los polvorientos caminos de Oriente Medio, camino a Damasco, un hombre caminaba con determinación, su corazón ardiendo con el fervor de una misión que creía justa. Saulo de Tarso, como era conocido, era un fariseo devoto, comprometido en la persecución de aquellos que seguían al que llamaban Jesús de Nazaret. Los cristianos, como se hacían llamar, eran considerados herejes, y Saulo se había convertido en el brazo ejecutor de la ley, con la intención de erradicarlos. Pero en el camino a Damasco, algo ocurrió. Un resplandor más brillante que el sol envolvió a Saulo, y una voz desde los cielos resonó con una autoridad que quebró su resistencia. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquella voz, profunda y llena de compasión, le dejó atónito. Ciego y desorientado, cayó al suelo, y su vida cambió para siempre. «¿Quién eres, Señor?», preguntó, y la respuesta fue clara: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, sin comer ni beber, en una humilde casa en Damasco. En ese tiempo, su corazón fue transformado. Lo que antes era un fervor de odio se convirtió en un anhelo por la verdad, por conocer más al que había resucitado de entre los muertos. En esos momentos de oscuridad, su alma fue iluminada, no por el juicio, sino por la gracia. Un discípulo llamado Ananías, guiado por el Espíritu, llegó hasta Saulo. Tocó sus ojos, y como si escamas cayeran, Saulo recuperó la vista. Fue bautizado y, en ese instante, nació un nuevo hombre, Pablo, el apóstol de los gentiles. Con su nuevo nombre y propósito, Pablo se lanzó a una misión que lo llevaría a los rincones más lejanos del Imperio Romano. Su ministerio fue tan amplio como diverso, viajando desde Jerusalén hasta Roma,
pasando por Asia Menor y Grecia, sembrando iglesias y formando discípulos en cada lugar que visitaba. Pero más que los lugares, fueron las enseñanzas de Pablo las que dejaron una huella indeleble en la historia del cristianismo. Pablo enseñó que la salvación no era por obras, sino por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Este mensaje, revolucionario para su tiempo, desafió las creencias judías tradicionales y ofreció una nueva esperanza para gentiles y judíos por igual. En sus cartas, enfatizó que no hay diferencia entre judío y griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Con esta doctrina, Pablo derribó barreras culturales y sociales, promoviendo una unidad basada en el amor y la fe en Cristo. Uno de los momentos cumbre de su ministerio fue su estadía en Efeso, donde durante 3 años predicó el Evangelio con tanta eficacia que toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor. En Efeso, Pablo enseñó sobre la supremacía de Cristo, sobre el misterio de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y sobre la importancia de vivir en santidad y amor. También confrontó a los que practicaban la magia y adoraban a los ídolos, provocando un gran revuelo en la ciudad cuando muchos quemaron públicamente sus libros de artes mágicas y renunciaron a sus viejas creencias. En Corinto, otra de las ciudades clave en su ministerio, Pablo enseñó sobre los dones del Espíritu Santo, el amor como el don supremo y la resurrección de los muertos. Su carta a los Corintios es famosa por su descripción del amor como paciente y bondadoso, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este mensaje, que resaltaba el amor como la esencia de la vida cristiana, resonó profundamente en una iglesia dividida por conflictos internos. Pero Pablo también enfrentó grandes desafíos. En muchas ciudades fue perseguido, encarcelado y en varias ocasiones estuvo cerca de perder la vida. Fue apedreado en Listra, encarcelado en Filipos y naufragó en su viaje hacia Roma. Sin embargo, nunca dejó que las dificultades lo apartaran de su misión. Al contrario, las tribulaciones fortalecieron su fe y lo inspiraron a escribir algunas de sus cartas más poderosas, como la Epístola a los Romanos, donde desarrolla con profundidad la doctrina de la justificación por la fe, y la Epístola a los Efesios, en la que describe la armadura de Dios que todo cristiano debe portar para resistir las fuerzas del mal. A medida que avanzaba su ministerio, Pablo también hizo énfasis en la importancia de la santificación, el proceso por el cual los creyentes son transformados a la imagen de Cristo. En sus cartas a los tesalonicenses, exhortó a los cristianos a vivir vidas santas, recordándoles que Dios los llamó no a la impureza, sino a la santidad. Este llamado a la pureza moral y espiritual fue uno de los temas centrales en su enseñanza. Significado del nombre Saulo. Significado del nombre Saulo. El nombre Saulo procede del hebreo, derivado del arameo Saúl, y significa aquel que ha sido pedido al Señor. Este nombre refleja una fuerte conexión con la tradición judía y un sentido de devoción y elección divina. Significado del nombre Pablo. Significado del nombre Pablo. El nombre Pablo, por otro lado, refleja honradez, lealtad y mucha elegancia. Su traducción es pequeño, o el que está lleno de humildad. Este nombre es muy popular en el mundo cristiano debido a su vinculación con el apóstol Pablo o Pablo de Tarso. La vida temprana de Saulo. Pablo, quien nació con el nombre de Saulo, fue criado en una familia de ciudadanos romanos que consideraban a Jerusalén como una ciudad sagrada. A pesar de su trasfondo judío, Saulo podía hablar griego y tenía un conocimiento aceptable del latín. A la edad de 13 años, fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela del rabino Gamaliel, donde dominó la historia judía, los salmos y las obras de los profetas. Saulo se preparaba para convertirse en abogado, posiblemente, en miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo judío. El celo religioso de Saulo. Saulo era extremadamente celoso de su fe judía, al punto de rechazar cualquier forma de compromiso. Este fervor lo llevó a un camino de extremismo religioso, y estuvo presente en el juicio de Esteban, el primer mártir cristiano. Con una furia asesina, Saulo se dedicó a erradicar a los cristianos, convencido de que estaba actuando en nombre de Dios. El encuentro de Saulo con Jesús. Mientras viajaba hacia Damasco, Saulo fue envuelto en una luz brillante que lo hizo caer al suelo. En ese momento, escuchó la voz de Jesús, quien le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este encuentro transformó la vida de Saulo por completo, quien siguiendo las instrucciones de Jesús,
se dirigió a Damasco para encontrarse con un hombre llamado Ananías. Ananías, al principio dudoso debido a la reputación de Saulo, obedeció al Señor y encontró a Saulo. Al imponerle las manos y hablarle de la visión de Jesucristo, Saulo recibió el Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Inmediatamente, comenzó a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios en las sinagogas, asombrando a todos debido a su anterior reputación como perseguidor de cristianos. El ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo. Saulo, ahora conocido como Pablo, pasó tiempo en Arabia, Damasco, Jerusalén, Siria y su natal Cilicia. Su audacia y pasión por Cristo crecieron, y junto con Bernabé, ayudó a enseñar en la iglesia de Antioquía. Pablo se convirtió en un testigo incansable de Jesucristo, dedicando su vida al progreso del reino de Dios. El primer viaje misionero. Sembrando las primeras iglesias. Pablo inició su primer viaje misionero junto a Bernabé y Juan Marcos desde Antioquía, una de las comunidades cristianas más influyentes de la época. Este viaje lo llevó a la isla de Chipre, donde enfrentó al hechicero Elimas y convirtió al procónsul Sergio Paulo, demostrando el poder del Evangelio sobre las fuerzas del mal. Luego, se dirigieron a Perge en Panfilia, y continuaron hacia Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ciudades de Asia Menor. En Listra, después de sanar a un hombre cojo, Pablo fue apedreado y dado por muerto, pero milagrosamente sobrevivió. Este viaje fue clave para establecer las primeras comunidades cristianas entre los gentiles y para abrir la puerta a la inclusión de los no judíos en la iglesia. El segundo viaje misionero. Expandiendo el Evangelio a Europa. Durante su segundo viaje misionero, Pablo y Silas, acompañados por Timoteo, viajaron a través de Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias establecidas previamente. En Troas, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Interpretando esto como un llamado divino, cruzaron hacia Europa, llevando por primera vez el Evangelio al continente europeo. En Filipos, una ciudad de Macedonia, Pablo y Silas fueron encarcelados después de liberar a una joven poseída por un espíritu de adivinación. En la cárcel, mientras oraban y cantaban himnos, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y sus cadenas se soltaron. Este evento llevó a la conversión del carcelero y su familia. Luego, en Atenas, Pablo pronunció su famoso discurso en el Areópago, donde habló sobre el Dios desconocido y llamó a los atenienses a arrepentirse y a reconocer al verdadero Dios. El tercer viaje misionero. Fortaleciendo las iglesias. El tercer viaje misionero de Pablo fue una labor de consolidación de las iglesias establecidas en sus viajes anteriores. Pasó un tiempo considerable en Efeso, donde predicó durante 3 años, y su ministerio fue tan poderoso que toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor. En Efeso, se enfrentó a la oposición de los fabricantes de ídolos, quienes veían amenazados sus ingresos debido al creciente número de convertidos que abandonaban la idolatría. Pablo también escribió varias de sus cartas más importantes durante este viaje, incluyendo la primera y segunda epístola a los Corintios, donde abordó temas como la división en la iglesia, los dones del Espíritu y la resurrección de los muertos. Además, escribió la epístola a los Romanos, una obra maestra teológica que expone la doctrina de la justificación por la fe y la soberanía de Dios en la salvación. El viaje a Roma. Un final triunfante y apoteósico. El último gran viaje de Pablo fue a Roma, pero no como un hombre libre, sino como prisionero. Después de ser arrestado en Jerusalén por predicar el Evangelio, Pablo apeló a César y fue enviado a Roma para ser juzgado. Durante el viaje, el barco en el que viajaba naufragó en la isla de Malta, pero todos los pasajeros sobrevivieron, lo que fue visto como un milagro. En Malta, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa y, para asombro de todos, no sufrió daño alguno. Este evento llevó a la conversión de muchos en la isla. Finalmente, Pablo llegó a Roma, donde vivió bajo arresto domiciliario durante 2 años, predicando el Evangelio a todos los que venían a verlo. Aunque la Biblia no detalla los últimos días de Pablo, la tradición sostiene que fue martirizado en Roma bajo el mandato del emperador Nerón. El legado de Pablo. La historia de Pablo es un testimonio de la salvación a través de Jesucristo y muestra que nadie está excluido de la gracia salvadora del Señor. A pesar de su pasado como extremista religioso, Dios le concedió misericordia y perdón,
permitiéndole convertirse en un instrumento poderoso para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. De la vida de Pablo, aprendemos que cualquier persona, sin importar su pasado, puede ser transformada por la gracia de Dios. Pablo demostró una humildad excepcional al compartir el Evangelio y dedicó todos sus días, desde su conversión hasta su martirio, a trabajar incansablemente por el reino de Dios. Su vida nos enseña que cualquiera puede rendirse completamente a Dios y que un corazón humilde y obediente puede convertirse en un testigo poderoso de Jesucristo. El legado de Pablo no se limitó a su tiempo. Sus cartas, escritas desde prisiones y en medio de persecuciones, se convirtieron en pilares para la fe cristiana. En ellas, habló del amor incondicional de Dios, de la justificación por la fe, de la unidad del cuerpo de Cristo y de la esperanza en la resurrección. Esas epístolas cruzaron fronteras y siglos, llegando a ser parte fundamental del Nuevo Testamento y sirviendo de guía para millones de cristianos a lo largo de la historia. Pablo, el perseguidor transformado en apóstol, dejó un legado que perdura hasta hoy. Su vida es un testimonio de que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Su ministerio, lleno de sacrificios, plantó las semillas de la Iglesia que crecería por todo el mundo. Y su llamado, en ese camino de Damasco, sigue resonando como un recordatorio de que Dios puede transformar las vidas de aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. Este capítulo de las Escrituras contiene mucha bendición y edificación para tu vida. Por favor, escucha con mucha atención. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías». «Aquí estoy, Señor». «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». «Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados, y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad, con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles.
Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pablo apóstol es una figura central muy importante en la historia cristiana, un hombre de gran fe y humildad. Su vida y sus enseñanzas conforme a la doctrina del Señor Jesucristo continúan inspirando a millones de personas de la fe cristiana alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante. No olvides darle like, comparte este vídeo, suscríbete al canal, deja tus comentarios. Recuerda que estos vídeos y mensajes no son creados y editados solamente para nosotros crecer como canal, sino que la meta es que el mensaje llegue a más personas que tengan necesidad espiritual y de tener un encuentro con Dios. Con tu like y compartiendo con otros, estos vídeos pueden extenderse a más personas que necesitan conocer la verdad de Dios y el consejo de Dios en todo el mundo. Que Dios te bendiga muchísimo. Hasta la próxima. El apóstol Pablo.